Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas ¿El resto de noches. gente qué? Buenas noches, ingeniero. ¿Más bien o qué? Buenas noches, ¿Todo bien? ingeniero. Buenas noches. Noches. Hoy seguimos con las exposiciones, ¿cierto, profe? Sí, vamos a ahorita darle a la exposición y después continuamos con... ¿Hay algún orden o mi grupo puede exponer primero? Listo, pero esperemos un tilín a ver que lleguen. Sí, no, como para... Vayan organizando. Por favor, vayan escribiendo el nombre y el código ahí en el chat, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que ya ahora sí podemos empezar. Entonces, arranquen con su exposición en 3, 2, 1. Nosotros ya expusimos. Señor, Ah, no, no lo digo por usted. sí, profe.
Qué pena es que hasta ahora entré. Vamos a iniciar nosotros. Recuerden para lo del sonido, ahí en la barrita de compartir pantalla de Zoom, a mano derecha, 3 punticos, ahí sale compartir sonido desde la computadora. ¿Me escuchan? ¿Listo, compañeros? ¿Se me escuchan? Sí, sí, ahí se le escucha. Sí, sí, se escucha bien. Ah, listo. Bueno, buenas noches. Mi grupo está conformado por Kenneth Collazos, Michael Morales, Jonathan Barroso y quien les habla, José Manuel Gómez. Nos corresponde el tema de enchapes de muros y pisos con materiales cerámicos y pues también buscamos otros materiales usados para enchapes. Por favor, habla un poquito más duro. Sí, listo. Entonces, diapositivas. Bueno, ¿qué son los enchapes? Los enchapes juegan un papel importante, no solo en la parte estética, sino también en la parte de protección de la obra. Porque toda construcción, luego de haber levantado sus muros y pues darles un revestimiento, en algún acabado final, pudiendo ser un enchape. Entonces los enchapes son los revestimientos o recubrimientos que se pueden aplicar a diferentes elementos constructivos como muros, columnas, vigas, placas, escaleras, pisos, entre otros, a fin de darles durabilidad y resistencia, ya que protegen esta superficie de la humedad, del desgaste y otras inclemencias. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Entonces, la imagen nos muestra de las capas que componen algunos de los enchapes. Entonces, como ahí lo vemos, muestra una parte que se llama juntas. Entonces, vamos a hablar acá de las juntas. Estas tienen la misión de aislar el piso cerámico junto con su correspondiente capa de adhesivo de otras superficies revestidas o pavimentadas, como son encuentros pared-piso o los encuentros con otros elementos constructivos como columnas, bastidores de ventanas o de puertas. Y esto es para evitar que tanto el material cerámico como el adhesivo tengan contacto con los elementos mencionados, a fin de prevenir la acumulación de tensiones entre ellas, por cuestiones de expansiones. Entonces, las juntas entre paredes y sistemas de pisos son siempre necesarias para superficies superiores a 7 metros cuadrados. Y pues esto también depende de la exposición al sol y a la temperatura de esta zona. También otra parte que es importante es la parte del pegamento. Del pegamento para pegar estos elementos. Entonces, algunas de las soluciones que encuentra usted en el mercado son productos como Sika y como Corona. Para Sika tenemos Sikaceram para pegar porcelanato para enchapes de baja absorción o Sikaceram Flex para aplicación de alto desempeño y pega sobre fibrocemento. Un momentico, le hago un paréntesis ahí. Eso, pues en general, eso que está nombrando aquí el compañero, esos son simplemente marcas, pero realmente el producto como tal, ese pegante, el material cementante, precisamente es muy específico de lo que son las cerámicas y las piezas en general utilizadas para enchape, tanto de pisos como de muros. Eso se llama pego, así tal cual. Sí, es una especie de morterito, pero muy fino, ¿sí? Tiene un tratamiento especial y precisamente es específico para este tipo de trabajos. Ahora ustedes dirán, no, pero es que, ¿y qué pasa si lo pego con mortero de pega de cemento? Entonces resulta que acontece que sí tiene mucho que ver porque la pieza cerámica como tal
La parte que se pega es la parte que aún se muestra como si fuese de un material de arcilla prensado, ¿sí? Ya cocido. Entonces, esa parte tiende a ser, digamos, poco porosa. Si es poco porosa, el cemento como tal, por sus elementos de composición de ese mortero, no van a penetrar muy bien. En cambio, este es mucho más fino, mucho más tratado y genera una adherencia propicia o requerida específicamente para esos materiales. Pero lo otro son marcas. Realmente usted lo que pide en general para cualquier proveedor y de la marca que sea es pego. Entonces, cada quien tiene su pego y le ponen el nombrecito de la marca junto a eso. Ah, listo. Bueno, entonces como el profesor nos mencionaba, se llama pego, que es como una especie de pasta. Y como recomendación es siempre consultar las fichas técnicas de los productos para verificar sus recomendaciones y sus instrucciones. Siguiente, por favor. La instalación de cerámicas en pisos. La planificación y ejecución de la obra debe incluir una correcta concepción, preparación y ejecución del soporte base, el cual normalmente es una placa de hormigón. De las capas intermedias, que son las capas de regularización y impermeabilizaciones. Y de la superficie de colocación, que deberá ser compatible con los materiales de pega a emplear. El siguiente paso es el de la instalación de cerámica en pisos, las cuales, una vez ubicadas adecuadamente, se comienzan a generar una presión sobre ellas para conseguir un buen asentamiento Porfa, Michael, un poquito más duro o te acercas más al micrófono. Listo. Vuelvo desde el siguiente paso es el de la instalación de cerámicas en pisos, las cuales, una vez ubicadas adecuadamente, se comienza a generar una presión o forzarlas como para que se adhieran bien, para conseguir un buen asentamiento, y después se verifica que los adhesivos se hayan esparcido correctamente. Siguiente, por favor. Los enchapes pueden construirse de diferentes materiales, como los pueden ser de piedras naturales, granito, mármol, calizas, de piedras artificiales, cerámicos, terrazos, losetas, azulejos, de madera, de materiales vítreos, de materiales plásticos y de materiales metálicos. Siguiente, por favor. Los enchapes de piedras naturales pueden ser de granito, mármol o piedras calizas. Estos tienen gran durabilidad, excelente acabado y son agradables a la vista, pero resultan muy costosos. Normalmente los podemos ver en obras monumentales y en zonas o áreas donde se requiera mucha duración y alta resistencia. Por lo general se cortan, o sea, estos se vienen a cortar ahí como tal en la obra. Los enchapes de piedras artificiales son piezas prefundidas en altos hornos de mortero o de hormigón, o también pueden ser de materiales cerámicos como el grés, losas, azulejos y terracota, losetas, terrazos y de materiales vítreos. En general, estas pueden ser en forma de láminas, bloques, tiras y pastillas. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, los enchapes de madera por lo general se usan interiores y lo podemos encontrar en formas de tablas, listones o láminas. También hay que tener en cuenta que todos los enchapes de madera necesitan un enlistonado, esto con el fin de dar una uniformidad y un acabado perfecto. Las maderas que normalmente se usan para estos enchapes son el cedro y la caoba. Este tipo de enchape por lo general se emplea son en oficinas, en centros comerciales y en clubes como también en hoteles. Siguiente, por favor. Los enchapes de materiales vítreos, plástico y metálicos se encuentran en forma de pastillas, listelos o planchas. Si nosotros comparamos estos con otro tipo de enchapes, estos son los que tienen más brillo,
lo cual logra una superficie más pulida y más brillante. La colocación de estos enchapes siempre se tienen que hacer con un pegamento y sobre una base plana. Siguiente, por favor. Bueno, los enchapes de cerámica, estos son los más conocidos y tienen un gran uso en exteriores debido a su durabilidad. Se pueden usar para revestir muros, columnas, vigas. Bueno, este tipo de enchape resulta también ser un poco costoso, pero sin embargo tiene unas ventajas, dentro de las cuales está que es más fácil para limpiar y para mantener. También son muy resistentes a la humedad, son antialergénicos y además tienen una buena durabilidad y son bastante resistentes, debido a que pues, la cerámica es capaz de soportar un tránsito concurrido sin alterar su superficie, manteniéndose en buen estado. Además se adapta también a climas extremos, protegiendo el calor. Este tipo de enchape supera con creces pues, las terminaciones que se pueden lograr en las obras con el uso de las pinturas. Siguiente, por favor. Bueno, estos enchapes nosotros los podemos encontrar clasificados como en azulejos, la terracota o la grés. Los azulejos normalmente son cuadrados y en una parte pues, de la cara es vidriada. La terracota es una arcilla moldeada y endurecida al horno y la grés es una pasta cerámica formada por arcillas naturales o por una combinación de arcillas plásticas refractarias. Siguiente, por favor. Bueno, para calcular la cantidad de material que nosotros utilizamos para revestimientos, pues les traigo un pequeño ejercicio. ¿Si puede seguir, por favor? Bueno, pues tenemos aquí un baño, o sea, el que vamos allá a calcular la cantidad de material. Entonces tenemos sus respectivos cortes, longitudinal y transversal. Y para empezar, pues primero hallaríamos lo que son el área total de revestimiento, empezando pues hallando el área de las paredes. Entonces, tenemos 4 paredes, de las cuales pues tienen 2 similares, ¿no? Entonces, para una nosotros tenemos como un alto de 2.2 metros con un largo de 2.4. Entonces, se multiplicaría esas longitudes y se multiplica por 2 porque tenemos 2 paredes de igual dimensiones. Lo mismo sería para las otras 2 paredes que tendrían una longitud de 1.3 por 2.2 de alto. Después de eso, pues nosotros tendríamos que hacer las restas de las áreas en las que no deberíamos no llevar revestimiento. Entonces, como lo son la ventana, la puerta y el área que va en la tina. Entonces, pues haciendo los cálculos, tendríamos una cantidad pues un total de área de 11.98 metros cuadrados. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando nosotros vamos a utilizar la cerámica, pues tenemos que tener en cuenta el factor de pérdidas, que en este caso para cerámica pues sería el 10%. Entonces tendríamos que hacer, sumar ese área que tendríamos más el área multiplicado por el factor de pérdidas, que sería pues 10%, teniendo un área de 13.178 metros cuadrados. Posteriormente, pues tendríamos que calcular la mezcla con la que nosotros haríamos la colocación, la cual tendríamos un rendimiento de 3 kilogramos sobre metros cuadrados. Entonces solamente multiplicaríamos el área calculado anteriormente para la cerámica, lo multiplicaríamos por ese rendimiento y de la misma forma lo hacemos para la mezcla para el sellado de juntas, que el rendimiento sería de 0.2. Entonces ahí tenemos en kilogramos esa cantidad de material. Siguiente, por favor. Listo, pero entonces nosotros necesitamos es la cantidad de material que nosotros nos proveen en el mercado. Entonces, si tenemos que para un área de revestimiento de 11.98 metros cuadrados, necesitamos una cantidad de cerámica de 13.178 metros cuadrados, entonces nosotros en el mercado nosotros no conseguimos ese área, entonces tendríamos que requerir 14 metros cuadrados. Lo mismo sería para la mezcla adhesiva y para la mezcla para el sellado de juntos, que serían ya, para la mezcla adhesiva, 2 bolsas de 30 kilogramos y para la pastina son 3 kilogramos.
Siguiente. Bueno, a continuación pues voy a explicar un momento los procesos constructivos típicos de para enchapes y remates cerámicos, y a continuación de esto pues también explicaré cómo se hace un enchape en madera. Todo esto siguiendo la norma que pues viene por el SENA. Ahí hay unas guías de las que uno se puede guiar. Entonces, lo primero que todo, antes de empezar, pues hay que preparar la superficie. Debe limpiarse, debe estar lo más limpia posible para que el todo se agregue de mejor manera. Entonces, antes de iniciar cualquier enchape, también es necesario asegurarse de que la superficie donde se va a ejecutar, pues se encuentre debidamente aplomada y a escuadra. En caso de los pisos, que se encuentre debidamente nivelada. A continuación de esto, pues se procede a aplicar un mortero que alise la superficie, dejándola preparada para aplicar el enchape. Un momentico ahí. Ojo, no solamente en esto que tiene que ver con los enchapes, sino también en general cada vez que vamos a aplicar algo en otra superficie, siempre va a tocar humedecer esa zona, es decir, agregarle un poquito de agua. Entonces, normalmente se utiliza una estopa, una esponja, ¿sí? Se sumergen en agua y después se esparce. Es necesario, digamos que aunque la mezcla del pego o cualquier otra mezcla en general, pues ya tiene contenido de humedad, de todos modos, la forma de preparar la superficie a la cual va a llegar específicamente ese pegante, ¿sí? ese material adhesivo, para que penetre mejor, para que se adhiera mejor, hay que humedecer un poco la superficie. Entonces, antes de que el trabajador pase su llana con el producto y verificar que no hayan salientes y demás, hay que también rociar un poquito de agua. No demasiada, no es mojar totalmente ese muro, pero sí más o menos que tenga cierto contenido de humedad. Aparte de eso, para que no se robe tampoco el contenido de humedad propio de la mesa. ¿Sí? Ok, ingeniero, muchas gracias. Pues también sucede que cuando las superficies son demasiado lisas o demasiado planas, o digamos ya poseen un tipo de superficie que sí, por ejemplo, que están pintadas, pues se debe hacer un revoque. ¿Sí? En caso de que sean superficies lisas o pintadas, se debe utilizar un cincel y debe como picarse un poco la pared para que el material se adhiera mucho mejor. En caso de que sea en concreto o en ladrillo, pues se revoca, pero con un procedimiento de dejar una superficie rugosa con el concreto, con el mortero. Se deja una superficie rugosa para que se adhiera mejor el material. Después de esto, entonces se debe realizar una... ¿qué? Perdón. Se debe de las piezas según lo visto en los planos, ¿sí? Aunque antes de esto también se debe alinear el lugar, generando una pequeña hilada de baldosín. Generalmente se hace a aproximadamente de 1 metro de altura, y se inicia de arriba abajo. Entonces se empieza a, a poner la tableta poco a poco de arriba abajo. En caso de los pisos, pues debe hacerse de igual manera. Se genera una primera línea donde se va poniendo poco a poco el material, los materiales cerámicos. Y pues después de esto se genera un nivelado. Yo sé que muchas veces se ha visto de que utilizan unas pequeñas piecitas para que se nivelen automáticamente las baldosas al nivel del piso. También se debe tener mucho cuidado a la hora de los desniveles en caso de baños o de que haya un desagüe. Existen también otro tipo de piezas cerámicas que se llaman remates, que son las que van en las esquinas,
que generan pues ciertos terminados mucho más agradables, que queden de manera lisa o demás. Ya después de que se ha realizado el pego del material y pasadas unas 24 horas, se procede a realizar el emboquillado con una lechada de cemento blanco. Luego de esto se retiran los sobrantes y se limpia todo muy bien. Ahora el proceso típico para enchapes en madera es el siguiente. Entonces, lo primero que se debe tener en cuenta es revisar bien los planos y tener en cuenta de cómo se va a realizar el enchape, debido a que pues no todas las piezas en madera son, digamos, de longitudes muy grandes. Entonces, en ese caso, para evitar el menor desperdicio y que todo quede muy bien acomodado, se debe analizar esa zona, calculando los materiales debidamente. Después se realiza ¿No le escucha? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ahí, ¿En dónde quedaron, por favor? prácticamente donde inició esta. Ok. Esto estaba explicando de que en los enchapes en madera, debido a que las longitudes pues del material no, o sea, no son de todos los largos o específicos, entonces pues se debe planificar muy bien lo que se debe realizar para evitar el menor desperdicio y de esta manera pues que también quede un acabado muy bien hecho. Digamos que no te quede un pequeño cachito, una esquinita en donde no alcanzó la madera y pues eso al final pues termina viéndose muy mal. Ya habiendo tenido como el proceso que se va a seguir, dónde se va a poner la madera y las longitudes exactas, pues se procede a, a hacer el montaje del alistado. El alistado es aquel lugar donde se va a poner el enchape como tal, ya que este enchape en madera no debe ir directamente pegado sobre una superficie de concreto o demás. Entonces, generalmente se traza una línea horizontal aproximadamente de 1 metro, ¿sí? Y entonces, a partir de esta, cada 10 centímetros se trazan nuevas líneas. Como se ve a continuación en las diapositivas del montaje del alistado, se trazan esto como una pequeña cuadrícula donde es que se va a montar la losa, ¿sí? Espera un momentico ahí, Claro. Jonathan. ¿Me colocan de nuevo la anterior, por favor? Ahí, cuando Jonathan habla específicamente de que trazar una línea, pues esa línea es una cimbra y la cimbra es específicamente de que se han pasado niveles. Los niveles, lo mismo que aprendimos desde las dos primeras clases que estábamos viendo aparte, exactamente el mismo proceso es aquí. Por eso es que esa actividad, yo les decía que uno la desarrolla a lo largo de todo el proyecto, a cada rato, ¿sí? Entonces, todos esos niveles es precisamente para determinar qué tipo de inclinación tiene el piso en la parte inferior. Y dependiendo de eso, pues usted debe hacer la distribución. Todo lo que son tanto cerámicas como enchapes en general, de madera o del material que sea, son piezas. Entonces uno siempre tiene que hacer lo que se denomina presentación. Entonces para esa presentación hay que marcar precisamente, pasar niveles y de ello empezar a determinar cómo nos salen esas piezas distribuidas hacia arriba, horizontal, vertical, ¿sí? Para cualquier lado, de forma tal de que la distribución se vea homogénea, sea pareja, y adicional de eso, que no nos genere algún tipo de visión estética que no es tan agradable. Ahorita al terminar ellos la exposición les voy a mostrar específicamente a qué me refiero. Pero entonces, en general, cuando se habla de esa línea es simplemente la cimbra de la marca de niveles, ¿sí? Pasaron niveles y tienen una referencia para poder determinar cómo está la inclinación del piso. Ok, ¿listo? Ok, ingeniero. Una cosa que hay que tener en cuenta antes de tener las instalaciones es que deben existir unos pases de circulación de aire en la madera.
Esto pues debido a que la madera pues requiere como de respirar, ¿sí? Para que a futuro no se dañe, que su duración se extienda un poco más. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, pues se empieza a realizar la instalación del alistado, sobre el cual la instalación de la madera se va a realizar. Entonces, son esas pequeñas líneas que se ven ahí, simplemente con una broca, un martillo, o pues, en algunas ocasiones se usan unos pequeños ganchos, por lo que estaba viendo de unas investigaciones, y sobre estos es que se va a empezar a realizar el enchapado. Como se ve en la imagen número 4, pues simplemente es ubicarlo teniendo en cuenta de nuevo todo lo que es la plomada, de que se encuentre y que se vea estéticamente agradable. También hay que tener en cuenta que en los enchapes de madera de tipo laminar, pues existen como ciertas juntas. Pues en esta imagen se muestran más o menos algunas de esas juntas que pues permiten como el agarre o de que eso sostenga el enchape. En caso de que sea sobre superficies irregulares, digamos una columna circular o una pared circular, pues lo más recomendable es que el enchape se realice con un pegante especial. Y muchas gracias a todos. ¿Aló? Hey. Listo, ingeniero. Muchísimas gracias. Listo, muy bien. Hablemos un poquitico respecto específicamente de esa vaina de los enchapes. Cuando nos estaban ahí comentando los compañeros respecto de lo que son específicamente las cantidades de material, específicamente lo que es el pego. Entonces ya, ¿qué es el pego? Hagan de cuenta como si fuese un cemento, es decir, es un material sólido en polvo y que mezclado con agua específicamente, pues genera un mortero, y ese mortero es especial solamente para ello. Es para eso específicamente se utiliza lo que se conoce como la llana dentada, ¿sí? Obligatoriamente tiene que ser esa. Nosotros en construcción manejamos prácticamente dos tipos de llanas, ¿sí? La llana dentada y la llana lisa. Cuando hablamos de llanas, este material, específicamente esa lámina, es un material metálico, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué llana dentada? La llana, digamos, lisa, pues simplemente no tiene nada de esas salientes, ¿sí? Esa entresaliente que vemos acá por este perímetro de esa llana. ¿Para qué es eso? Específicamente para generar este tipo de surco del pego. ¿Cómo así? O sea, que no es solamente botarlo ahí, echarlo y pegar. O entonces, ¿cómo se hace? Resulta y acontece que cuando ustedes vayan de verdad a calcular materiales para unos enchapes, a usted le van a decir, ajá, ¿y con cuál llana va a trabajar? Uy, ¿cómo así? ¿Es que existen varias? Pues sí, resulta y acontece que dependiendo de la cerámica, hay cerámicas que requieren de unas llanas dentadas, que esto puede variar. ¿Qué varía? Específicamente esa medida que tiene allí. Todas son uniformes, todas son iguales, en este caso en particular, en una sola llana, pero de esta a que sea, por ejemplo, para pegar otro elemento cerámico, que es de un formato, una pieza más grande y más gruesa, ¿sí? Más pesada, por tanto,
o como lo es todo lo que conocen como porcelanatos, esta llana se queda corta, es decir, requiere de mucho más pego, es decir, esta altura que se forma allí, esto, ¿sí? Este surco acá, esta altura, es mucho más grande. Entonces hay que tener en cuenta específicamente qué tipo de enchape del que vamos a utilizar, ¿sí? No es la misma llana dentada absolutamente para todo. Varía y es más grande dependiendo también del formato y del peso de la misma cerámica.